Buenas tardes, ahora vamos a ver un ejercicio del muestreo aleatorio estratificado. Esta técnica de muestreo se basa en segmentar a la población, generar grupos a los cuales se les van a llamar estratos y a partir de ahí sacar los elementos que van a representar la muestra. El procedimiento consiste primeramente en formar grupos, pero no grupos nomás por formarlos, sino que se trata de que sean grupos homogéneos. Determinar el tamaño de la muestra, cuántos elementos de cada estrato van a ser parte de la muestra. Después de cada grupo se le asigna un número único y mediante el muestreo simple o sistemático se eligen los elementos que van a representar la muestra. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En un área de posgrado de una prestigiosa universidad hay inscritos alumnos de diferentes países y los encargados de la cafetería quieren ajustar un nuevo menú a gusto y a preferencia de los alumnos que en esa universidad estudian. Se deciden elegir 20 estudiantes. Según el método estratificado, ¿cómo deberán ser elegidos esos estudiantes? Aquí se muestran los alumnos de posgrado. Son 100 alumnos que vienen de diferentes países: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Según el método estratificado, lo primero que tenemos que hacer es formar grupos. En este caso se pueden formar grupos dependiendo del posgrado que estén estudiando, por sexo, por edades, por país de origen, etc. Entonces la idea no es formar grupos nomás porque sí, sino grupos dependiendo de la investigación que se está haciendo, grupos que nos puedan dar más información y más completa y más exacta a la investigación estadística que se está realizando. Entonces, aquí se trata de gustos alimenticios. Si yo formo grupos por el posgrado que están estudiando, pues no quiere decir que todos los que estudian administración regularmente van a tener los mismos gustos alimenticios. Lo mismo pasa con sexo, con edades. Entonces, si yo formo por nacionalidad, por país de origen, me ayudaría más a la investigación, porque es muy probable que los que vengan de Argentina tengan gustos muy similares en cuestión de alimentos. Así pasa con Brasil, con Chile, con Perú y Colombia. Entonces, en este caso, nos sirve más formar grupos del país de origen. Entonces, en este caso se forman 5 grupos. Enseguida hay que elegir los elementos de cada estrato que van a ser parte de la muestra, y para eso tenemos dos diferentes caminos. El primero es con afijación uniforme. La afijación uniforme lo que nos dice es que se va a agarrar la misma cantidad de elementos de cada grupo. Entonces, si son 7, se van a agarrar 7 de cada grupo. En este caso, la muestra es de 20. Y se formaron 5 estratos. Ahora hay que determinar cuántos elementos de cada estrato para completar esos 20. Entonces le llamamos L a la variable elementos seleccionados por estrato y se van a encontrar dividiendo el total de la muestra entre el número de estratos. En este caso 20 entre 5, 4. Ese 4 nos indica en este caso que van a ser 4 argentinos, 4 brasileños, 4 peruanos, 4 colombianos y 4 chilenos. Ya que se tiene eso, hay que determinar cuáles. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo de los argentinos. Entonces se va a seleccionar aleatoriamente. Puede ser por el método simple o por el método sistemático. Cualquiera de los dos métodos, lo primero que hay que hacer es darles un número único a cada elemento. En este caso vemos que hay 30 argentinos. Procedemos por el método aleatorio simple. Nos vamos a un generador de números aleatorios y le voy a decir que entre el 1 y el 30 me dé 4 números al azar. En este caso es el 5, 25, 30 y 6. Esos serían los 4 estudiantes que vienen de Argentina, a los cuales se les aplicaría el cuestionario de la investigación. Lo mismo se haría con los peruanos. Aquí se enumeran, pero solo hay 25.
Entonces decimos que del 1 al 25 me dé 4 números aleatorios, el 16, el 19, el 11 y el 9. Pasamos con los brasileños, vemos que solo son 20, entonces entre el 1 y el 20, 4 números al azar, que es el 1, el 19, el 8 y el 16. Lo mismo se hace con los colombianos, que son 15. Los 4 números aleatorios fueron el 6, el 4, el 9 y el 8. Y por último, con los chilenos, que solo son 10 chilenos, entre el 1 y el 10, 4 números al azar, es el 6, el 1, el 4 y el 3. Entonces todos esos alumnos seleccionados pasan a ser los 20 elementos de la muestra que se están buscando. El segundo camino es con afijación proporcional. Aquí lo que nos dice es que no se va a agarrar la misma cantidad de cada estrato, sino que debe de ser proporcional al peso que tiene cada estrato en la población. Por ejemplo, en este caso, si vemos los argentinos, hay 30 argentinos de un total de 100 estudiantes de posgrado. Me dice que los argentinos me representan el 30%. Los peruanos el 25%. Los brasileños el 20%. Los colombianos el 15% y los chilenos el 10%. Entonces, en esa misma proporción, con esos mismos porcentajes, deben de estar representados en la muestra. Entonces, si la muestra son 20 y el 30% deben de ser argentinos, pues 20 por punto 30 me dice que 6. Deben de ser 6 elementos argentinos los que deberían estar en una muestra de 20. Los peruanos, que solo representan el 25%, me indica que son 5 peruanos, 4 brasileños, 3 colombianos y chilenos, que solo es el 10%, pues debe de haber 2 chilenos en una muestra de 20. Ya que se tienen esas cantidades, se procede a utilizar el método simple o el método sistemático. Cualquiera de los dos nos dice que primeramente hay que enumerar los elementos. Si tomamos el método simple, nos vamos al generador de números aleatorios y le decimos que entre el 1 y el 30 me dé 6 números aleatorios, que es el 13, 17, 4, 22, 10 y 16. Pasamos a los peruanos, que son 25, y dice que debe de haber 5 peruanos. Entonces los números al azar fueron 4, 22, 16, 24 y 12. Brasileños tenemos 20. Entre el 1 y el 20 dice acá los cálculos que debe haber 4 brasileños, el 8, el 9, el 6 y el 4. Pasamos con los colombianos, que debe de haber 3, y los números al azar fueron 5, 4 y 15. Y chilenos, que solo debe de haber 2. Entre el 1 y el 10, los dos números al azar fueron el 1 y el 3. Entonces, esos elementos son los que van a representar la muestra. Y esta muestra debe de ser más representativa. ¿Qué quiere decir? Que se parece más a lo que realmente es la población. Entonces tenemos dos afijaciones. La afijación uniforme, que nos dice que va a ser la misma cantidad de elementos por cada estrato que van a ser parte de la muestra, y la afijación proporcional, que nos dice que no, que debe de ser proporcional al peso que tiene cada estrato en la población.